lo cálido que es este equipo a la hora de trabajar, ¿no? ¿Qué me decías? Sí. ¿No? Estaba contento con la charla que tenías con Martín, bien. me parecía muy linda. Me encanta cómo me valoran. Realmente uno se siente tan bien. Yo también te quiero, mi gurú de la predicción. Vamos a hablar ahora con nuestro gurú internacional de la política, de Le Monde Diplomatique, el señor Joe Nathanson. Política nacional, en este caso te llevo a Don Wiener, que dijo, ni a palos me junto con Macri. No lo dijo así, pero más o menos. Más o menos, sí. Usó una metáfora poco original, pero expresiva, que es el agua y el aceite. ¿Viste? Dijo, Macri y yo somos con el agua y el aceite. Parece interesante hablar 2 minutos de esta... ¿Quién será el agua y quién será el aceite? Esa es una buena pregunta que no le hicieron. ¿no? Y para mí Macri es oliva. Sí, Macri es oliva. Porque es más caro, es más caro. Sí, o agua mineral podría ser también. Un Evian. Un Evian, claro. No, lo que es interesante me parece es plantear el problema de la oposición en la Argentina. Una oposición que está fragmentada entre dos universos, digamos. Por un lado, una oposición liderada claramente por Macri, que podría articularse con algún sector del peronismo, ¿no? De la Sota, algunos intendentes peronistas y demás. Y por el otro lado, una oposición no peronista, que a su vez está partida entre Wiener, los radicales y demás, que parece difícil que se junten. Ahora, ¿cuál es el problema? Una alianza es una alianza casi contra natura, digamos. Uno piensa, Wiener y Macri dan una sensación de algo artificial. De hecho, cuando Ricardo Alfonsín llevó como candidato a gobernador a Francisco de Narváez en la provincia de Buenos Aires, le fue muy mal. Hizo ruido, absolutamente. Es lógico también. Es que es lógico, porque vienen tradiciones políticas. Y traiciona a la gente que tradicionalmente seguía determinada ideología política, sea cual fuera. Digo, tanto de Narváez, Macri o, digamos, Alfonsín y Wiener tienen más tradición política que de Narváez y de Macri. Vienen, digamos, de tradiciones políticas. Una tradición más peronista, más de derecha, más conservadora, y el otro una tradición más liberal, más radical, etcétera. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si no se unen, pierden. Entonces, con la oposición fragmentada, el universo kirchnerista siempre está... No nos une el amor, sino el espanto. Exactamente. Entonces, en una elección legislativa como el año que viene es diferente. Una elección presidencial es difícil que un gobierno más o menos articulado, más o menos fuerte, no le gane a una oposición fragmentada. Entonces, la oposición quería marcar este problema, este dilema. Si se unen, hacen una alianza artificial, que hace ruido, que suena fea. Ahora, si no se unen, pierden. Entonces, ¿cómo van a hacer? Bueno, a ver, ¿y quién tiró sobre el tapete la idea, la loca idea de una unión entre Macri y Wiener? No, le preguntaron a Wiener, me parece. Macri en algún momento dijo que él podría sentarse a conversar con Wiener. Y es algo que siempre... Pero de Narváez no quiere sentarse con Macri también. Sí, bueno, pero de Narváez y Macri suena más parecido. De hecho, fueron aliados en su momento. Claro, pero ahora se habían peleado. Se habían peleado. Pero, ¿viste cómo es esto? Sí. Van y vienen. Sí, yo lo que me parece interesante es ver el problema estructural, digamos, de la oposición. Que si no se unen, pierden, si se unen, se desnaturalizan. ¿Y sabías quién quiere ser diputado otra vez? ¿Quién, Osvaldo? Lilita Carrió. Sí, vi que quiere ser diputada. Perdón, y las últimas declaraciones de Vicky Donda dijo que ella quiere ser presidenta. Sí. Victoria Donda quiere ser quiero que me crezca el pelo. Bueno, Libres del Sur está dentro del Frente Amplio Progresista de Wiener, digamos, ¿no? Que salieron, aclaremos, segundos en la última elección, ¿no? Wiener le fue mal, claro. No, le fue relativamente... Salió a 40 puntos de la presidenta, pero quedaron segundos, digamos. Bueno, pero... Y tienen el control de un distrito, que es Santa Fe, que manejan muy bien desde hace muchos años. Tienen algo en la provincia de Buenos Aires. ¿Quién perdería más en el caso de una unión, Macri o Wiener? ¿A quién le perjudicaría más? Yo creo que yo la veo tan lejana. Me parece que perdería más Wiener. Lo que pasa es que es difícil. Igual yo creo que es imposible. Para mí también, pero viste cómo es la política, qué sé yo. Pero lo que pasa es que Macri necesariamente tiene que salir a buscar territorio porque no tiene. Este es un tema, por eso la alianza con Delcel en Santa Fe puede comprar territorio. Y de alguna manera es Macri puede articularse con algunos sectores del PJ. O sea, puede articularse con algunos sectores, con De la Sota en Córdoba, tal vez con algún otro gobernador, con algún intendente del conurbano. Bueno, eso es lo que puede hacer Macri. Pero culturalmente Macri Wiener es chino. Es chino básico. Sí, suena rarísimo. Incluso lo que está haciendo en cultura Wiener es muy bueno. Es muy bueno. Rosario es impresionante en cultura. No, la provincia de Santa Fe capital. Los socialistas han gobernado bien Rosario y desde mi punto de vista están gobernando bien Santa Fe, digamos. Eso es una diferencia grande con Macri. ¿Qué te parece? Vamos a hablar ahora de un matrimonio igualitario, un matrimonio gay, que en realidad no tendría nada de llamativo si no fuera porque uno de ellos es el primer hombre de la Policía Federal en contraerlo, ¿verdad, Marian? Así dice la noticia, efectivamente. Daniel Alejandro Silvera se casó, que es
pertenece a la Policía Federal, dejó su traje azul por un traje blanco, se puso saco blanco, pantalón blanco. Me hizo un Don Johnson. Y se casó con su pareja de más de 10 años, un odontólogo de Berisso, se casaron en La Plata. Y justamente, a mí me parece que estas cosas son maravillosas, muestran el efecto de la ley, ¿no? El efecto cultural de la ley de matrimonio igualitario, que antes estas cosas no saldrían a la luz y de hecho contaron ellos mismos que cuando realizaron la unión civil, y bueno, tuvieron algunos problemitas, dijeron, dentro de la fuerza. E incluso dice, ahora con la ley de matrimonio igualitario no digo que lo ven muy naturalmente en la fuerza, pero es algo que no tiene tanta trascendencia como sí sucedió con la unión civil que hicimos con Darío, cuando hubo algunos inconvenientes, pero se superaron. Ahora, lo que me llamó la atención es que tuvieron que pedir permiso y todavía estas normativas siguen dentro de las fuerzas de seguridad. Permiso a la fuerza de seguridad para casarse, porque si no piden el permiso, la autorización y no se las dan, pueden tener un castigo de arresto incluso. Con un varón, si se casa con una mujer, no tiene que pedir permiso. No, también. También. Y hasta hace poco eso regía dentro de las fuerzas de... ¿Por qué? Bueno, porque son dentro de estas instituciones, se supone que te tienen que autorizar, porque son muy verticalistas. Vos fíjate que hasta que el paso de la ministra Garrep en defensa, también eso ocurría dentro de las Fuerzas Armadas. Se tenía que pedir autorización e incluso había como, con algunas personas no te podías casar, depende si eran oficiales, suboficiales. Todas estas cuestiones que tienen que ver con estas organizaciones autoritarias. Estimo que esto también va a ser desarticulado prontamente porque la ministra Nilda Garré se viene ocupando de estas cuestiones ya en su paso por el Ministerio de Defensa y seguramente en el de Seguridad. Pero me llamó mucho la atención este tema, ¿no? Dijo que tuvieron que pedir... Dice, según establece nuestra ley orgánica, se investigan los antecedentes de la persona con la que se contrae matrimonio. Si uno se casa sin ese permiso, te pueden dar hasta 15 días de arresto. La verdad que me parece una barbaridad. Pero bueno, felicitamos a esta parejita. La verdad que sí, escuchando de manera, es totalmente lógico. Imagínate, se meten con todos nosotros, todos nos van a meter con los que son propios para ver en dónde están, porque en definitiva es una cuestión de poder sobre las personas. Más allá del verticalismo. De control. De control, de poder sobre él. Mira, escúchame, vos haces lo que yo digo. Lo digo bien, no, es una tradición, ¿eh? Sí, pero es una tradición no corresponde. No, más vale. Somos seres humanos libres, antes que nada, y con poder de decisión sobre nuestros actos. Pero digo, no me llama la atención, a mí. Vamos a hablar ahora de Kafka y de quién serán los manuscritos. Parece ser que finalmente se ha llegado a una conclusión, Los manuscritos son... de la familia de Kafka. Los manuscritos son lo de menos, eso es lo menos importante. En realidad, cuando Kafka muere, en 1924, tenía 40 años, en vez de hablar de esto habría que leer a Kafka, ¿no? Porque si uno lee a Kafka, encuentra una de las mejores cosas que te puede parar la vida, es leer Carta al Padre, El Proceso, América. Esto es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Leer cuentos de Kafka. Pero lo cierto es que él no se creía un gran escritor y cuando muere le dice al amigo del alma, Mac Brod, que queme sus manuscritos. Gracias a que Mac Brod no los quema, tenemos varias cosas. Primero, una biografía que creo que está agotada, que yo la tengo en mi casa, la presté y no me la devolvieron, lo cual me llena de odio. ¿A quién se la prestaste? No sé a quién se la presté, ¿Cómo no pero sé? no la tengo más. Pero que es una gran biografía de Mac Brod. Las cosas en cualquier lado y después le echa la culpa a la gente. Tiene la cosa del conocimiento de un amigo íntimo, entonces es una biografía estupenda. Creo que se reeditó hace unos años. Cuando muere Mac Brod, que tenía manuscritos y cartas todavía sin publicar, las toman las hermanas de Mac Brod. Esto es lo que ocurre. Son dos hermanas. El Estado de Israel lo reclama como una herencia casi te diría de lo mejor que dio la literatura en siglos, de por supuesto un judío como era Franz Kafka. Y ahora la Corte determina, un tribunal de Tel Aviv, que esta colección literaria que contiene manuscritos, insisto, de Franz Kafka, será entregada a la Biblioteca Nacional de Israel. Digamos, todo este entuerto lo podríamos calificar como kafkiano. Y algo de eso hay, ¿no es cierto? Porque es un entuerto kafkiano. Sí. Él pide que le quemen toda su obra porque no la consideraba valiosa, y después que pide esto, el amigo la rescata, después que la rescata, seguimos con las hermanitas. Ahora, todo esto se soluciona de una manera que usted descubra Kafka. Digo, para mí hablar de esto es una excusa, importa un cuerno quién son los manuscritos, esto es una excusa. Lo importante es que usted se encuentre con la obra de Kafka porque es una de las obras más originales de la historia de la literatura, más increíbles. El Proceso, por ejemplo, es
de alguna manera eso en el que alguna vez todos estamos, no solo burocracia en términos concretos, sino también existenciales, ¿no? Es decir, cómo la vida se puede convertir en algo profundamente extraño. Carta al padre de Franz Kafka es lo más conmovedor que un hijo le puede decir a un padre. Es brutal. Hay una escena en Carta al padre donde Kafka está en el balcón porque el padre lo abandona en el balcón a tomar frío. Es un texto extraordinario. En la colonia penitenciaria es una clase sobre lo que la tortura puede hacer con un ser humano. Y así podría seguir 1 hora y cuarto hablando de esto, pero mejor no da, se nos termina el programa, son y cuarto y tenemos que hacer un corte y tenemos que mandar... ¿Sabés qué fue lo más visto el fin de semana? No. El salto del señor que se tiró como de 40 kilómetros allá. Muy impresionante. Después vamos a estar hablando de eso. ¿Ves? Todos lo vieron. Impresionante, impresionante. Felix Baumgartner. Un montón de gente, ¿cómo se llama? Felix Baumgartner. Que hayan visto a Félix. Después te mostramos lo que hizo Félix. Se tiró así.